Saludos mis queridos amigos y amigas, bienvenido al canal. Y bueno, hoy tenemos un nuevo video. Estos tipos de videos gustan mucho porque les da una idea de cómo están los precios aproximados de acuerdo a su grado. Y en este video estaré hablando sobre la moneda de 1925 Lincoln Cent. Es verdad que en 1925 representó una caída en la producción total del año anterior en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Y a pesar de producir una fracción, la demanda del centavo se mantuvo bastante alta, mientras continuaba acuñando moneda la Casa de la Moneda de Filadelfia, que habían instalado dos nuevas máquinas en 1925, bueno, para ayudar a aumentar la velocidad de producción. Debido a las vicisitudes de la supervivencia de las monedas, la moneda de 1925 Lincoln Cent es actualmente el 10º centavo de Filadelfia más raro de la serie. Y a pesar de que del desgaste del troquel para ese año resulta en una pérdida de detalles finos en estos centavos de 1925, todavía es bastante común encontrar ejemplares en grados altos con detalles completos en su diseño. Pero ahora hablemos del centavo Lincoln de 1925 en el mercado actual. Y presten atención porque deben tener en cuenta la designación de color a la hora de dar valor. Es verdad que esta moneda se encuentra con mayor frecuencia en grado MS64. Sin embargo, si ven una moneda MS65 rojo, y le estoy colocando en pantalla cómo es la designación en inglés, por si acaso ustedes están leyendo o tienen alguna moneda certificada, van a ver que dice RD en esa monedas certificada, que es la combinación de designación de color y grado más común otorgada tanto por la compañía que certifica monedas, tal como NGC, como PCGS, y en esta designación de grado y color, un coleccionista puede esperar un valor de entre 230 y 250. Ya si su grado es superior, como por ejemplo MS67 más, RD, red, rojo, puede estar entre 2.500 y hasta 3.000, no se sorprendan. De hecho, hubo un precio récord de subasta para este tipo de moneda con calificación MS67 más RD. Y mire, como le dije, precio récord 5.520 en una venta de Heritage Auction en el 2021. No hace tanto tiempo. Pero si hubiera estado en medio grado más bajo, tal como MS67, sin el símbolo de más, RD, la moneda se hubiera vendido aproximadamente en 850. ¿Qué diferencia, no? De acuerdo al grado. Aunque yo los he visto hasta mucho más baratos. Por lo tanto, existe un alto nivel de variabilidad para este tipo en grados altos. No se sorprenda si ven una moneda en grado MS66RD por un promedio de 450 o en grado MS64RD por un promedio de $86. Y es verdad que yo he hablado de las monedas con designación con tonalidad rojo. Sin embargo, no se sorprendan del valor menor en una designación rojo-marrón o sencillamente marrón, que es mucho más bajo. O sea, los precios son dramáticamente más bajos que aquellos con la designación rojo.
Solo existe un registro de venta en un grado MS67 rojo marrón subastado en el 2003 por $503 en la subasta de Heritage Auction. Y si el grado es menor, como MS66 rojo marrón, pues vale aproximadamente $220. Si estuviera en MS65 rojo marrón, pues entonces va bajando la cantidad entre 80 a 90 aproximadamente. Y bueno, si ya está como MS64 a MS60 rojo marrón, pues su precio fluctúa entre 50 y $60. ¿Vieron cómo va bajando de acuerdo a la designación? Aunque ya yo hablé de la designación de las tonalidades rojo, que es mucho más valioso, el rojo marrón, que es un precio un poquito menor. Sin embargo, las monedas que son completamente con tonalidad marrón, sus precios son mucho más económicos. Vean esta moneda con designación de color marrón en todos los grados por debajo de Mint State para que puedan entenderlo mejor si tuvieran si ustedes tuvieran que certificar una moneda Mint State, la moneda vale menos que el costo de calificación, o sea que no vale ni la pena. Pero bueno, aún así les voy a dar precio. Observen esta moneda aproximado en un grado AU que se pudiera vender entre 20 a $25. Y si estuviera en peores condiciones como VF, estuviera entre $5 o $10. Y bueno, si está peor que esta moneda de VF, entonces lo pudieran encontrar hasta en $1. Pero si la moneda designada como marrón estuviera en grado más alto, tal como MS60 a 64, estuviera entre 40 a $50. En grado MS65 marrón se venden rápidamente entre 80 y $90. Y claro, si estuviera en grados superiores con la designación marrón, estaría como promedio en $140 o más. Y les sugiero que siempre verifiquen sus monedas Lincoln y sus tonalidades para ver si tienen una moneda que consideran valiosa. Obviamente tomando en consideración los libros numismáticos o algún sitio web numismático que consideren que le va a ayudar con las imágenes, con el grado, la condición y bueno, puedan compararlo con las propias monedas que usted tenga en su hogar. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado y si ha sido así, pues agradezco inmensamente un dedito arriba, un like. Que sigan comentando, sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y recuerden que siempre les dejo mi dirección postal. Bueno, por si desean asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.